¿Cómo están? En este video vamos a aprender a resolver algunos ejercicios aplicando algunas propiedades adicionales de ángulos que se forman entre rectas paralelas y secantes. Empecemos. Fíjense que acá, entre estas dos paralelas, A y B, tenemos, varias secantes, ¿no? Aquí vemos una, dos, tres secantes y ahí se han formado varios ángulos. Hay una propiedad, aquí la voy a escribir, y una propiedad que nos va a permitir poder resolver este ejercicio de una manera más rápida, porque les cuento que sin esta propiedad tendríamos que hacer lo siguiente, tendríamos que trazar una paralela por acá, a ver, por este ladito les voy a mostrar, que también es posible hacerlo por este mecanismo. Otra paralela, o sea, tendríamos que dibujar estas dos paralelas, identificar alternos internos correspondientes y bueno, hacer varias cosas, ¿no? Pero esta propiedad nos dice lo siguiente, nos dice la suma de los ángulos formados, de los ángulos agudos, la suma de los ángulos agudos formados por las secantes de un lado, dice, es igual a la suma de los otros ángulos agudos también, ¿no? Es igual a la suma de los otros ángulos agudos formados por las mismas secantes. Las mismas secantes. A ver, vamos a hacer lo siguiente para poder entender esto que acabo de escribir. Vamos a marcar con un circulito, a ver, acá voy a elegir la herramienta. Vamos a marcar con un círculo de color verde. Por ejemplo, voy a marcar este ángulo que es 10 grados, por acá, ¿no? Después voy a marcar este ángulo que es 50 grados. Esos dos ángulos, chicos, chicas, son los ángulos que están formados por las secantes, obviamente y las paralelas, ¿no? Pero están en el lado derecho. Son los dos ángulos agudos que están formados en el lado derecho. Aquí voy a poner una flechita. ¿No? Están formados en el lado derecho. Ahí tenemos. Y también ahora voy a marcar con un cuadradito de color celeste. A ver, acá elegimos esto. A estos otros dos ángulos, tanto X como 20 grados, que son los otros dos ángulos que están formados, ángulos agudos, formados por las secantes y las paralelas, pues en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué dice la propiedad? Que en este caso, los ángulos de la derecha, que serían 10, la suma de estos ángulos, es igual a la suma de los otros ángulos en el sentido opuesto. En este caso, los de celeste, que sería X, que no sabemos, más 20 grados. Y bueno, de esta manera tan sencilla y tan rápida, sin estar haciendo construcciones adicionales, pues vamos a hallar el ángulo. En este caso, este ángulo X, queremos saber cuánto mide, ¿no? Para acá 10 más 50 es 60, al otro lado este 60 va a pasar a, bueno, este 20 pasaría a restar, ¿no? Ese 20 pasaría a restar y sería 40, ¿no? 40 grados sería la medida de este ángulo X en este caso. A ver, acá lo vamos a remarcar. Este es el ángulo que estamos buscando y me parece que coincide con algunas de las opciones que tenemos ahí planteadas. Pues acá, el inciso E. El inciso E sería la solución. Fíjense, así de sencillo, ¿no? Veamos otro ejemplo. Y aquí está. En este otro ejemplo, pues lo mismo, exactamente lo mismo. Vamos a identificar quiénes son los ángulos agudos formados, a ver, a la derecha. Será este, 60. También este que es 50. Y también este de acá que es 30, ¿no? Esos tres ángulos están formados, son agudos, son ángulos agudos formados por las secantes que están al lado derecho. Y ahora voy a marcar los otros ángulos agudos formados por las secantes, pero están inclinados, están orientados más bien al lado izquierdo. Y todos esos son también agudos, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la propiedad? Pues que la suma de estos, aquí al ladito lo voy a hacer, sería 60, los de rojo, más 50, más 30, ¿no? Esto va a ser igual a los que están al otro lado, que sería X, el ángulo X, que no sabemos cuánto es, pero ahora vamos allá, más 70 más 10. Y listo, fíjense, así de sencillo, así de rápido, ¿no? Entonces esto, aquí vamos a tener 60 más 50 más 30. Quiero revisar si está bien, ¿no? Esto nos da 110, 140, ¿verdad? 140, 60 me parece que es la solución acá. Vamos a poner 60 grados. Es igual al ángulo X, ¿no? Aquí vamos a revisar.
60 más 50 es 110, 110 más 30 es 140, 70 más 10 es 80, entonces 140 menos 80 es 60 grados. Y vamos a ver que coincide, fíjense que coincide con, acá está el inciso C, ¿no? X mide 60 grados. Bueno, pues continuemos, vamos a ver otro ejemplo y en este otro ejemplo que estoy mostrándoles aplicaremos otra propiedad. Vamos a aplicar acá otra propiedad. Pero para aplicar esta propiedad, fijémonos que aquí hay varias secantes, ¿no? Hay varias secantes. Y bueno, la propiedad anterior nos habla de ángulos agudos formados a la derecha y ángulos agudos formados a la izquierda. Fíjense que en esta presentación tenemos ángulos agudos que están en la derecha, pero en la izquierda aquí no hay agudo, este es obtuso, bueno, este es recto, no, imposible que sea agudo, no hay. Entonces, para esto hay otra propiedad que dice así. Aquí vamos a escribir propiedad, dice así. Los ángulos agudos formados, los ángulos agudos formados por las intersecciones de las secantes, paralelas obviamente, ¿no? Paralelas son suplementarios. Es decir, que la suma de estos significa que es 180 grados, ¿no? Eso, así se entendería que. Entonces, ¿quiénes son estos ángulos? Fíjense acá, los voy a remarcar donde estamos por este lado. Uno sería este ángulo alfa, este que es 2 alfa, este que es 3 alfa, es ángulo agudo. Este de acá es un ángulo recto, ¿no? Está formado por secantes, pero es un ángulo recto, entonces, pues no nos interesa, ¿no? Porque la propiedad nos habla solamente de los agudos. Y aquí abajo tenemos dos más, bueno, uno, porque el otro está en el otro sentido. Esta propiedad se refiere a los que están en un mismo sentido, ¿ya? Formados por las intersecciones de las secantes. Aquí voy a poner un paréntesis, ¿no? Un mismo sentido, ya sea a la derecha o a la izquierda. Entonces acá va a ser necesario, chicos, chicas, dibujar una paralela desde este punto. Recuerden que hay un postulado que nos permite hacer aquello. Ahí estoy dibujando una paralela. La vamos a llamar L3 a esta. Por acá. L3, ¿no? Y entonces, ahora sí, entre la recta L3 y L1, entre esas dos paralelas, acá tenemos una, dos, tres ángulos formados por sus secantes. Uno sería el ángulo alfa, otro sería el ángulo 2 alfa, y el tercero, bueno, que es 3 alfa, ¿no? Entonces, ¿qué dice la propiedad? Que la suma de estos ángulos es 180, que son suplementarios, ¿ya? Y bueno, a ver, esto va a ser 2, 3, 6 alfa, ¿no? 6 alfa es igual a 180, entonces el 6 pasa a dividir, 180 entre 6 pues es 30 grados, ¿no? Significa que el ángulo alfa mide 30 grados y eso está, aquí está el inciso B, sería la solución, ¿verdad? De esta manera entonces, fíjense que dibujando esa tercera paralela ha sido necesario identificar los ángulos formados en el lado derecho en este caso, ¿no? Los agudos, porque en el izquierdo son obtusos, entonces no podemos usar la anterior propiedad. Tendríamos que usar esto. Y ahora también, nada más para complementar esta parte, chicos, chicas, fíjense, aquí abajo, este ángulo, a ver, aquí abajo creo que puedo pintar este ángulo 4 alfa de amarillito y voy a tener que dibujar otra paralela para un poquito complementar esto, si es que quisiera estudiar qué pasa con los ángulos de acá abajo, ¿no? Voy a dibujar esta otra paralela. Y fíjense que este ángulo 4 alfa que he pintado de amarillo mide lo mismo que este otro ángulo que también va a ser 4 alfa. Y bueno, se pueden hacer acá varias cosas. Lo que sí es que de repente habría que ver en qué medida nos va a permitir llegar a este resultado, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Entonces, esta propiedad también nos va a hacer la vida mucho más fácil, más sencilla al momento de resolver este tipo de ejercicios. Pasemos a otro ejemplo y bueno, este es muy parecido, prácticamente muy parecido. Fíjense, tenemos lo siguiente, a ver por acá, bueno, van a disculpar que estoy respirando muy fuerte. Por este lado, acá tenemos dos paralelas, L1 y L2, entonces acá hay varias secantes, estoy viendo una, dos, tres secantes, y acá se forman ángulos agudos, ¿no? Este que es 3X, este que es 4X, este que es 2X,
Y este ángulo X no está dentro de las paralelas, ¿ya? No está dentro de las paralelas. Y esta propiedad que acabo de explicar hace ratito son los ángulos formados entre las paralelas. Pero felizmente este ángulo X mide lo mismo, que acabo de pintar de amarillo, por cierto, mide lo mismo que este otro ángulo que también pinto de amarillo. Entonces ambos son lo mismo, porque son ángulos opuestos por el vértice, ¿ya? Entonces, ahora sí, con esa pequeña aclaración o ese pequeño complemento, ahí podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4 ángulos agudos, ¿ya? 4 ángulos agudos formados por las intersecciones de las secantes y, bueno, también las paralelas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la propiedad? La propiedad dice que la suma de esos ángulos, en este caso x más 2x más 4x más 3x, es 180. O sea, esos ángulos son suplementarios, ¿no? A ver, acá tendríamos 3, 6, 10, ¿no? 10x es igual a 180. Entonces, x sería igual a 18 grados, ¿no? A ver, sí, 18 grados. Ahí está la solución. Y pues vemos con cuál de los incisos coincide. Acá está el inciso Z, ¿ya? Entonces, ahí está, es re sencillo. El otro camino sería dibujar dos paralelas adicionales, alternos internos y bueno, todo lo demás. Todo lo demás que de por sí, pues no, no nos ayuda, ¿no? Yo tengo acá preparadas algunas diapositivas donde justamente les estoy mostrando esta propiedad. Acá está, fíjense. Los ángulos agudos formados por las intersecciones de las secantes entre las paralelas, ¿no? Son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Volvamos, chicos, chicas, y bueno, para ir por esta parte de aplicación de estas propiedades, yo les tengo acá un último ejemplo, que es justamente la contradicción del anterior. Es decir, acá hay ángulos agudos, pero al otro lado hay ángulos obtusos, ¿no? ¿Y qué pasa con esos ángulos obtusos? Acá les tengo el ejemplo. Bueno, acá la resolución van a disculpar, no sé, creo que estoy pirateando de algún lado. He tenido que ampliar la imagen, mil disculpas, entonces a ver, creo que no debe decir piratear, ¿no? Más si es para YouTube, pero bueno, esto tiene un fin de conocimiento, más no es un fin económico. Este ángulo es 160 grados, este ángulo de acá es 110 grados, por aquí, para que se pueda ver mejor. A ver, ahora sí. Y este ángulo obtuso de acá es 130 grados, ¿no? Y bueno, el ángulo que tenemos que hallar es ese de que se está llamando X y Y, puede ser cualquier variable al final. Entonces ahí tenemos las dos rectas L y L1, las dos paralelas, y aquí hay varias secantes. Fíjense que aquí hay varias secantes. Voy a prolongarlas, ¿no? Esta es una. Necesito línea recta, ahora sí. Aquí tenemos una secante. Acá hay otra. Y aquí tenemos una tercera. Aquí hay tres secantes. Ahí hay tres secantes. Y obviamente ahí también se forman algunos ángulos agudos. Pero queremos saber qué pasa con estos ángulos del lado izquierdo, con los obtusos. Pues hay una propiedad, ¿no? Que dice, aquí vamos a escribir, propiedad. Los ángulos obtusos formados por las intersecciones de las secantes paralelas, aquí creo que se llama entre paralelas, ¿no? La suma de esos ángulos, aquí vamos a decir, la suma de los ángulos obtusos formados por las intersecciones de las secantes entre paralelas, así, es igual a 180 grados por el número de segmentos que se forman o que forman secantes. Así, bueno, así se enuncia esta propiedad. Y bueno, veamos, chicos, chicas, cuántos segmentos están formando esas secantes. A ver, voy a marcar de color rojo, voy a dibujar a un segmento, ahí lo tienen. Voy a usar otro color, digamos, este color verdecito. Aquí hay otro segmento que se forma en las intersecciones de las secantes. Y bueno, usaré otro color que es este celeste. Son tres segmentos que se forman en las intersecciones de estas tres secantes, ¿no? ¿Qué dice la propiedad? Que la suma de estos ángulos obtusos, en este caso 160, más este de acá, ¿no? El otro ángulo obtuso X, más el otro ángulo obtuso 130, y más este de acá abajo que es 110, es igual a 180 grados por
por el número de segmentos que se han formado, que en este caso es 3, ¿verdad? Y bueno, de esta manera, aplicando esta propiedad, ya ustedes podrán determinar cuánto mide el ángulo X, que por cierto tiene que ser un ángulo obtuso, ¿no? Tiene que ser un ángulo obtuso y lo va a hacer, ¿ya? De esta manera, entonces, en este pequeño video les he compartido algunas propiedades que podemos aplicar cuando estemos trabajando con rectas paralelas. En este caso, esta propiedad, ¿no? Los ángulos agudos de la derecha que se forman, la suma de estos es igual que los ángulos de la izquierda, la suma. Aquí está el mismo ejemplo. Bueno, acá tenemos otro. Los ángulos agudos que se forman en un sentido son suplementarios, ¿no? Entre dos paralelas y varias secantes. Y esta última propiedad, los ángulos obtusos, la suma de estos es igual a 180 por el número de segmentos que forman las intersecciones de estas secantes. Eso es todo. Nos vemos. Chau.